Entonces, ay, joder, mis lentes, ahí están. Mis lentecillos. Ok, mi estimado Mau. Bueno, entonces, después de ver ecuaciones, ¿verdad? Un poquito de ecuaciones, de cómo se resuelven cuando tienen signos de agrupación, las normalitas, cuando, ¿cómo se llama esto? Cuando ya tienen productos indicados y demás. Pues ahorita vamos a ver lo que son ecuaciones. Igual, seguimos con ecuaciones, solo que problemas cuando a mí me los dan escritos, cuando a mí me los dan, no me lo plantean. Al final de cuentas, las ecuaciones son para eso, o sea, el, digamos que, ¿para qué están hechas las ecuaciones? Para resolver problemas, ¿sí? Problemas que yo pueda conocer, de hecho, así es, y por medio de ecuaciones es que se han resuelto problemas así a nivel mundial, ¿verdad? Pero nosotros vamos a resolver problemas de pequeños, problemas sencillos, ¿verdad? Para que ustedes aprendan a plantear las ecuaciones, a darle una moldura, ¿verdad? Y poderlas resolver y saber eh, de cuánto es la cantidad que necesitamos encontrar. Ok, para poder resolver este tipo de ecuaciones, debemos de usar algunas cositas que normalmente a nosotros, pues, lastimosamente por el diario vivir, por el mundo en que vivimos, pues no lo usamos mucho. A veces es la lógica, un poquito de lógica, y el sentido común. Es increíble cómo se escucha lo del sentido común, pero definitivamente no usamos el sentido común. A veces diciendo, oye, solo es de hacer tal y tal cosa, y no lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, usar el sentido común, la lógica, nos cuesta un poquito porque tendemos a ser más mecánicos. ¿A qué me refiero? A repetir cosas, ¿sí? Y estos problemas, pues sí tienen su parte mecánica, pero más que todo tienen su parte lógica, ¿verdad? Entonces, la parte mecánica sí quisiera ayudarlos, sí quisiera dárselas para que ustedes vayan encajando muchas cosas. Sin embargo, la parte lógica y del sentido común, pues esas no se las puedo dar yo. Esas la van a tener que ir desarrollando ustedes conforme vayamos viendo los problemas y conforme vayan pensando ustedes más las cosas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Entonces, cuando yo veo el planteamiento o el modelado de ecuaciones, ¿verdad, chicos? Debo de relacionar, debo de aprender a relacionar ciertas palabras con operaciones. Por ejemplo, bueno, ustedes sí llevan lenguaje, ¿verdad? Y tal vez están hasta un poquito más metidos en eso que yo, porque ustedes todavía están en básico, ¿verdad? Pero cuando ustedes han escuchado de palabras, de lo que son las palabras sinónimos. Las palabras sinónimos, los que son palabras que se escriben de diferente forma, ¿verdad? Pero que tienen un significado similar. Por ejemplo, delgado, flaco, seco, son sinónimos, porque delgado, flaco o seco son palabras que se utilizan para describir a alguien así como yo, ¿verdad? Entonces, hay que aprender el montón de palabras y todos sus sinónimos que pueden representarse a través de una suma. Por ejemplo, pues la palabra correcta es sumar, ¿verdad? Cuando a mí me dicen sumar, pues yo entiendo que debo de sumar cualquier cosa, o sea, cosa uno más cosa 2 y así sucesivamente, según lo que me pidan. Yo puedo sumar cualquier cantidad de datos, ¿sí? Pero digamos que la palabra correcta es sumar. Sin embargo, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ok, aquí hay dos personas. Aquí está Gaby y está Mauricio. Entonces, imagínense que yo les digo, ok, a Mauricio le regalan una cantidad de dinero, a Gabriela también. La cantidad de Gabriela excede en 10 a la de Mauricio. La palabra exceder, ¿sí? Se puede relacionar con la suma. ¿Por qué? Porque exceder significa que tiene más.
Entonces, si yo digo que la cantidad que le dieron a Gabriela excede en 10 a la de Mauricio, pues es muy fácil. Si a Mauricio le dieron 100 quetzales, a Gaby le tuvieron que haber dado ¿cuánto? 110. ¿Por qué? Porque la cantidad de Gabriela excede a la de Mauricio en 10. Igual, por ejemplo, yo puedo decir, ok, Gabriela tiene cierta edad y la edad del profe Marlon excede en 20 años a la de Gabriela. Eso significa que si Gabriela tiene 20 años y la mía excede en 20 años a la de ella, yo tendría 40 años. ¿Por qué? Porque excede en 20 años a la de Gabriela. Espero que no sea así, ¿oíste, Gaby? Espero que no tengas 20 y que yo tenga 40. Ya tengo 40, pero ahí vamos. Tengo 17, profe. Ay, Dios, sos una niña todavía. Ni siquiera eres mayor de edad. Ánimo, Gaby, ya tendrás tu TPI. Ok, entonces, chicos, por ejemplo, una de las palabras ahí sinónimos, ay, perdón, compartí pantalla y no pizarra. La palabra exceder. La palabra exceder también es un sinónimo de sumar. Por ejemplo, otra cosa donde se puede decir sumar. También cuando me dicen la palabra tiene más, tiene más, también podría decirse, ¿sí? Que es un sinónimo de sumar, ¿sí? Otra palabra que puede ser sinónimo es sobrepasar. Sobrepasar, ¿sí? Entonces, y así, yo puedo ir buscando más sinónimos para la operación sum. Pero digamos que estos son los que más se me ocurren en estos momentos. Exceder, tiene más, sobrepasar, se pasa, por ejemplo, también. Se pasa, es que tiene más, ¿verdad? Se pasa, eh, no sé, se me ocurre, le dieron de más, dar de más también, dar de más, también podría ser eh, un sinónimo de sumar, ¿verdad, chicos? Entonces, yo lo que quiero es que vayan entendiendo que hay palabras, que hay expresiones que se pueden relacionar con la operación suma. Aquí solo hay algunos, porque seguramente hay más. Tal vez alguien que tenga un lenguaje más amplio, alguien que estudie el lenguaje ahí, podría decirles más palabras, pero estas son las que se me ocurren a mí. ¿Ok? Sería bueno que de repente las anotaran. Por supuesto hay más, pero sí les van a servir. O sea, exceder, tiene más, sobrepasar, se pasa, dar de más significa realmente es que yo voy a sumar. Lo mismo pasa con restar, lo mismo pasa con multiplicar y lo mismo pasa con dividir. O sea, hay palabras, ¿verdad, chicos? Hay expresiones en las cuales yo definitivamente sé que se están haciendo esa operación. Por ejemplo, hagamos otro por acá, el de la resta, restar, ¿verdad? Restar, yo sé que significa quitarle una cantidad a otra, ¿verdad? O sea, es definitivamente C1 menos cosa 2, ¿verdad? Igual la palabra restar puede estar definida por varios sinónimos, ¿verdad, chicos? Como por ejemplo, quitar. Quitar es una palabra que es sinónimo de resta, porque si yo le digo, Gaby tiene 10 dulces y yo le quito 5, ¿cuántos dulces le quedarían? 5, que le quité 5. Entonces, ¿cómo hago esa operación? Por medio de la resta. Entonces, la palabra quitar, por supuesto, está refiriéndose a resta. Otra palabra, otro sinónimo, sería la diferencia. ¿Sí? La diferencia. La diferencia también, ¿verdad, chicos? Es un sinónimo de restar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo la diferencia de edades
entre el profe Marlon y Mauricio es de 15 años, pues solo tendría que saber mi edad, saber la de Mauricio, lo restamos y la resta debería de ser 15 años, porque la diferencia entre esas dos edades serían 15 años, ¿ok? Quitar la diferencia. También, si dar más de más es sumar, dar menos también es restar. Dar menos, ¿qué otra hay? Vamos a ver, quitar, diferencia, reducir, la palabra reducir, o sea, si yo le digo, ok, yo reduzco mi salario en 1,000 quetzales, significa que agarro mi salario, le resto 1,000 quetzales y yo ya sabría cuál es mi nuevo salario. Entonces, quitar, diferencia, dar menos, reducir, y todas esas palabras se relacionan o son sinónimos de la operación resta. Entonces, ¿por qué les voy diciendo este tipo de cosas? Sencillo, porque acuérdense que los problemas ahorita de las ecuaciones ya no van a ser ya no van a estar puesta números, sino va a estar puesto un problema, ¿sí? De forma escrita y nosotros lo tenemos que resolver por medio de una ecuación. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí algunas palabras que me pueden ayudar a la hora de relacionar las sumas y a la hora de relacionar las restas. Recuérdense que en las ecuaciones pueden haber sumas, restas, multiplicaciones, algunos signos de agrupación y demás. Entonces yo debo de comprender las palabras sinónimos. Ok. Entonces, pues igual les decía al principio que solo estaba Mau, que pueden copiarlo, pueden tomarle un pantallazo, esto les va a servir, tener presente estas palabras les va a servir mucho. Y vamos a seguir, vamos a ver qué palabras se pueden también para la hora de multiplicar y a la hora de dividir. Tal vez multiplicar y dividir tiene más reducidas las palabras, pero sumar y restar sí tiene más de las que yo puse aquí, ¿verdad? Ok, voy a borrar entonces, chicos, y vamos a ir a lo de multiplicar y dividir. Ok, entonces borro acá. Y ahora sería multiplicar. Por ejemplo, vamos a ponerle ahí multiplicar. Pues yo sé, va, que es agarrar algún número o alguna cuestión ahí, cosa 1, por eso le puse cosa 1, multiplicado por cosa 2. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué palabras podrían ser? Por ejemplo, hablar del doble, o hablar del triple, o hablar del cuádruple. Por ejemplo, imagínense que yo les dijera, ok, tengo a Fernanda y tengo a Gaby. Fernanda va a recibir el doble de lo que recibe Gaby. ¿Qué quiere decir eso? Que si Gaby recibe 100 y Fernanda va a recibir el doble, Fernanda recibiría 200. ¿Por qué? Porque multiplicaría el 2 por lo que le den a Gaby. Entonces, si a Gaby le dieron 100, para encontrar lo de Fernanda, sería muy fácil, solo lo multiplicamos por 2 y obtendríamos los 200 quetzales. Igual, vayamos con las edades. Imagínense que yo diga, el profe Marlon tiene el doble de edad de lo que tiene Fer. Fer debe de tener más o menos la edad de Gaby, unos 17 o 18 años. Entonces, yo desconozco la edad del profe Marlon, pero sí sé algo de él, que la edad de él es el doble de lo que tiene Fernanda. Entonces Fernanda viene y dice, ah, ok, yo tengo 18 años. Entonces si el profe tiene el doble, 18 por 2, el profe tendría 36 años. Entonces son palabras, se dan cuenta, que se pueden adherir a una fórmula matemática para encontrar el valor de algo que desconocemos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el doble, o cuando yo digo el triple, ¿qué significa el triple? Sería multiplicar por 3, ¿verdad, chicos? Si digo el cuádruple, es multiplicar por 4 y así sucesivamente. O no excesivamente tiene que ser doble, sino se duplica, por ejemplo, duplicar, triplicar. Esas son palabras que también se relacionan con lo que es multiplicación, ¿sí? O por ejemplo, duplicar, vamos a ver, triplicar, es el doble, es el triple, es dos veces, por ejemplo,
es 3 veces. Miren, casi todo se relaciona de la misma manera. Es 2 veces, también es multiplicación. Es 3 veces, también es multiplicación, solo que por 3 y así sucesivamente. Entonces, todo lo que es doble, duplicar, es 2 veces y todos esos sinónimos significan multiplicar, ¿verdad, chicos? Y para dividir es muy fácil. Por ejemplo, para dividir podríamos usar las palabras es la mitad. Por ejemplo, es mitad es una palabra que me relaciona con división. Es división y ojo en ello. Es mitad. Imagínense que yo diga, ok, el salario de Gaby es la mitad de lo de Fernanda. Y Fernanda gana 20,000 quetzales. Entonces, Gaby ganaría 10. ¿Y cómo lo supe? Dividir 20 dentro de 2 me daría 10. Entonces, es la mitad. O, por ejemplo, cuando hablo de fracciones, decir, Carlos tiene las 2/5 partes. Entonces, sería 2/5, ¿verdad? Por lo que haya. No sé, cualquier cosa. ¿verdad? Entonces, multiplico por 2 y divido dentro de 5. Entonces, todas esas palabras también vienen con lo que son la división. O sea, es mitad, lo partió dentro de 3, también sería, por ejemplo. O repartir. La palabra repartir también es división. Miren, repartir también es división. Miren, no me acordaba. La palabra repartir también es división, porque si yo les digo, tengo 100 dulces y lo reparto dentro de 4 niños, ¿cuántos dulces le doy a cada niño? Solo dividen 100 dentro de los 4 niños y cada uno de ellos obtendría 25 dulces. ¿Bien? Entonces, las palabras estas también se relacionan con lo que es división. O sea, es mitad, un tercio, un cuarto, o se dividió dentro de 5, o se repartió dentro de 6 personas. Todas esas palabras significan, ¿verdad, chicos? Significan división, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos un poquito más claro, digamos, las palabras que se utilizan, ¿verdad? Para, para las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, conste, de una vez se los digo. No les dije aquí todas, porque, híjole, ¿cuántas podrían haber? Tendría yo que haber investigado el día de ayer el montón de sinónimos y saber cuántos sinónimos deben de haber. Pero digamos que con esto lo que pretendía yo era que tuvieran bien presente que las palabras que se dicen, ¿sí? Se pueden relacionar siempre con una operación. Por ejemplo, cuando yo voy a la tienda, ¿verdad? Yo le digo, deme un chicle, deme un esto, deme un lo otro, deme un aquí. Y cuando yo le pregunto, mire, ¿cuánto le debo? 20 quetzales. ¿Cómo hizo? Es muy sencillo. Sumó lo del Tortrix, sumó lo del chicle, sumó lo que le compré tal cosa, y al sumar todo me dio el total. ¿Verdad? O vamos a algún lado. Por ejemplo, me acuerdo yo que en Delco, yo no sé si todavía estará y si ya abrieron, no he ido a ver, pero en Delco hay un como Walmart, digamos, y los martes y los jueves hacían el 10% de descuento en el total de la compra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionaríamos ese descuento? Con una resta. Si yo gasté 1,000 quetzales y me descuentan el 10%, primero multiplico 1,000 por 10%, me darían 100 quetzales, y a esos 1,000 le resto los 100 quetzales para saber cuánto es el total que yo tengo. Entonces, todo lo que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y ciertos tipos de operaciones, ¿va, chicos? Está presente todos los días de nuestra vida en todos los ámbitos que nosotros podamos tener. Ok, ahora que ya tenemos esto, ¿verdad, chicos? Vamos a empezar a hacer ejercicios que se resuelven eh, por medio del planteamiento de una ecuación. Ok, por lo regular, tips importantes. A mí me van a dar algunos datos. ¿Sí? Voy a borrar acá. A mí me van a dar datos.
¿sí? Datos. ¿Qué datos? Pueden ser cualquiera. El primero, el segundo, tercer dato. O sea, me pueden dar varios, ¿verdad? Pero digamos que vamos a tener varios datos. ¿Ok? Eh, esos pequeños datos yo debo de tener o relacionarnos con incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas yo sé que ustedes ya las han visto. Lo que pasa es de que no le habíamos llamado incógnitas. Desde que nosotros empezamos a ver álgebra, ¿no, chicos? Sabemos que tenemos los términos. Un término está compuesto por signo, recordemos, número, letra o literal y exponente. ¿Sí? Ahora bien, la letra o literal, yo les dije que tenía muchos nombres. Uno de ellos es incógnita. ¿Sí? O sea, la letra es la representación de un dato que se desconoce su valor. O sea que cuando yo tengo la letra X, yo podría decir que X es la edad de Marlon, ¿verdad? Y encontrando el valor de la X, como lo hacía en una ecuación, yo voy a encontrar el valor de la edad de Marlon. Entonces, las incógnitas van a ser letras que van a representar el dato que yo necesito encontrar. ¿Verdad, chicos? Ahora sí ya tiene sentido lo de que las ecuaciones tuvieran una letra. Yo tendría que despejar el valor de la letra y encuentro el valor de la letra. ¿Para qué encontraba el valor de la letra? Para encontrar el valor del dato que desconozco. O sea, cuando me dicen, por ejemplo, termina el problema, dicen, ok, y encuentre el valor de la edad de José. Entonces, muy probablemente la edad de José vaya a estar representada por una letra. Recordemos, ¿qué letra? La que ustedes quieran. Puede ser A, B, C, D, hasta llegar a la Z. Normalmente tenemos la inclinación de utilizar estas letras, la X, la Y y la Z. Pero eso no quiere decir que ustedes, por ejemplo, no puedan usar la A, la B y la C y otras letras para encontrar estos valores, ¿ok? Entonces me van a dar datos a los cuales yo les tengo que poner incógnitas. Aparte de eso, el problema me va a hablar de una operación, me va a hablar de operaciones, o sea, me va a hablar de operaciones de suma, de resta, de multiplicación o de división por medio de las palabras o por medio de expresiones como las que acabamos de ver. O sea, la edad de Carlos excede en 10 a la edad de José. Entonces yo ya sé, si la palabra dice exceder es porque José va a tener 10 años más que la otra persona. ¿Sí? Si me habla, ok, Carlos tiene el doble de dinero que Luis. Entonces yo ya sé que el doble significa 2 multiplicado por alguno de los datos. Entonces me van a dar este tipo de datos. Y aparte de eso, el problema me va a dar, ¿sí? La ecuación. La ecuación significa que yo tenga, por ejemplo, x más 2x va a ser igual a 3 más x, el problema me lo va a dar. Entonces, yo debo de tener estas tres cosas muy presentes. El problema me va a dar una ecuación grande, ¿verdad? Que yo debo de plantear. Me va a dar datos pequeños que los tengo que relacionar con incógnitas y me va a dar palabras que yo debo de relacionar con las operaciones. Esas son las tres cosas que a mí me va a dar un problema de planteamiento. ¿Sí? Ok, ¿por qué les pedí, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué les pedí, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué les pedí, eh, permítanme chicos, permítanme. ¿Cómo se llama esto? Esto es lo que les voy a pedir. Ok, tienen, solo creo que solo a Mau le había pedido. Solo a Mau le había pedido un cuaderno y un lapicero. Sería bueno que los demás lo tuvieran.
¿Tienen ahí, chicos? ¿Pueden ir a traer, por favor? Sí, nos va a servir. Ahorita sí nos va a servir tenerlo apuntado y resolverlo ahí, no solo con la clase. ¿Ya lo tienen, chicos? Bueno, yo sabía que Mauricio sí. ¿Ya, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Ok. Supongo que sí. Ok. Ahí va. Mayen también. Se conecta hasta las 8:15. Casi una hora después, pero bueno. Ok, entonces veamos el primer problema. Y no lo puedo copiar todo porque me estaría tardando mucho más en copiarlo que en resolverlo. Ok, entonces por eso les pedí para que ustedes lo copiaran y lo voy a dictar. Entonces dice el primer problema así. La suma de las edades de María y de Carlos es de 20 años. Dice, y Carlos, perdón, dice, te lo vuelvo a repetir, estoy leyendo aquí, pero estaba leyendo mal. Dice, la suma de las edades de María y de Carlos es de 20 años. Eso quiere decir que María tiene una edad, Carlos tiene una edad, y al sumarse las dos edades tienen 20 años. ¿Qué significa eso? Pues que son niños, ¿verdad? Dice, y María tiene 4 años más que Carlos. Hallar las dos edades. Miren, aquí están las tres cosas que yo les digo. Miren, aquí está, dice, la suma de las edades de María y Carlos es 20 años. Y María tiene 4 años más que Carlos. ¿Qué significa tiene 4 años más? Significa una sumatoria. Ok, les dije que me iban a dar tres cositas. Me iban a dar datos. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos que me dan? Muy sencillo. Me dan que tengo a María, ¿sí? Y que tengo a Carlos. Sé que son niños, sé que me están pidiendo edades y yo debo de relacionarlas con una incógnita, o sea, con una letra. Por ejemplo, yo puedo decir que Carlos lo voy a relacionar con la X y me dice algo bien interesante de María. Me dice que María tiene 4 años más de lo que tiene Carlos. Entonces María podría ser Y, ¿verdad? Pero si yo sé que María tiene 4 años más que Carlos y Carlos está relacionado con la X, yo puedo decir que María tiene X, la misma edad de Carlos, más 4 años, ¿sí? O sea que tiene 4 años más. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, o sea, esto no lo estoy resolviendo, pero imagínense que encontremos que Carlos tiene 15, cosa que no es así, ¿verdad? Carlos tiene 15, ¿cuántos años tendría María? María tendría 19. ¿Por qué? Porque María tiene 4 años más que Carlos. Y si Carlos tiene 15, 15 más 4 serían 19. Pero no lo puedo expresar con números, debo de expresarlo, ¿sí?
por medio de incógnitas. Entonces, de Carlos no sé nada, por eso le puse la X, María le puse Y, pero aquí en el problema me está diciendo, y María tiene 4 años más que Carlos. Ok, entonces ya tengo un par de cositas que ahí me dieron los datos, yo les puse una incógnita, encontré las operaciones que tenía y ahora debo de averiguar la ecuación grande que les decía, ecuación que me va a permitir resolver esta situación. Leámoslo una vez más. Dice, la suma de las edades de María y de Carlos es 20 años. Mire, aquí me la da al principio. Dice, la suma de las edades de María y de Carlos es de 20 años. Ok, entonces yo podría decir que mi ecuación podría ser la edad de María, ¿sí?, más la edad de Carlos, ¿sí?, va a ser igual a 20 años. 20 años. Miren, ahí está ya la ecuación grandota. Profe, ¿y ahora qué hago? Muy sencillo. Sustituyo los nombres por las variables que le puse. Entonces, por ejemplo, María, yo sé que María sería X, lo de Carlos, más 4, ¿sí? Más, más es de este más de aquí de la fórmula, Carlos. ¿Quién es Carlos? Sería X. Va a ser igual a 20. Miren, y ahora, ya solo haciendo este pequeño planteamiento, haciendo estos pequeños pasos, yo ya tengo mi ecuación, ¿sí? Ya tengo mi ecuación que yo puedo resolver. Ustedes ya saben resolver ecuaciones, es muy sencillo. Primer paso, ¿cuál era el primer paso para resolver ecuaciones? Aquí ya se terminó el modelado de ecuaciones, ya se terminó el planteamiento de ecuaciones. Se acabó lo más difícil, viene lo más fácil. ¿Cuál es el primer paso para resolver ecuaciones? Es operar lo que se pueda del lado izquierdo y operar lo que se pueda del lado derecho. ¿Qué se puede resolver del lado izquierdo? Se puede resolver esta X con esta X. Esta X con esta X son términos semejantes. Entonces me queda X más X, serían 2X, ¿sí? Más 4 va a ser igual y el 20 no se puede operar con nada. ¿Ok? Primer paso, resuelto. Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Pasar letras de un lado, números del otro. Pues normalmente por Mauricio lo habíamos hecho de una manera, no, para mí extraña, para ustedes no sé, pero igual es lo mismo. Miren, si yo quiero paso los números de un lado y dejo las letras del otro. Por ejemplo, ahora dejemos la letra del lado izquierdo y los números del lado derecho. Entonces 2X se queda de este lado, va a ser igual a 20 y este 4 se tendría que pasar al otro lado. ¿Qué está haciendo el 4 aquí con la X? Está sumándose. Pasaría de este lado a restar. Miren, 4. Entonces, ¿qué sigue? Dice resolver los términos semejantes. 2X no tiene con quién. Se queda como 2X. Y 20 menos 4 se puede reducir a 16. Paso número 3, resuelto. Y por último, dice que debemos de despejar la letra. ¿Ok? Despejamos acá. ¿Qué está haciendo el 2 con la X? Multiplicando, pasa del otro lado a dividir. X va a ser igual a 16 dividido 2. Entonces, X tendría el valor, 16 dividido 2 serían 8. ¿Ok? Y ahora no solo encuentro un valor, sino que ahora yo sé que esa X me representa, ¿verdad, chicos? X representa la edad de ¿quién? De Carlos. Entonces yo aquí en mi respuesta puedo decir fácilmente que Carlos, ¿sí?, que Carlos tiene ¿cuánto? 8 años. ¿Y cuántos tiene María? Muy sencillo. El problema decía que María tenía 4 años más que Carlos. Entonces sería 8 años de Carlos más los 4 años de más que tenía, ¿verdad? Y entonces eso me daría 12 años. Entonces, muy sencillo, mi respuesta digo que María, ¿sí?, María tiene 12 años. ¿Ok?
Y como ustedes pueden ver, aquí ya tengo resuelto mi problema. Profe, ¿cómo puedo comprobar que está bien? Muy sencillo. Lean el problema. Dice, la suma de las edades de María y de Carlos es de 20 años. Sumen los 8 años más los 12 años que tiene María y cabal tiene 20 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos primer problema, chicos, de planteamiento de ecuaciones. Cuando a mí me dan un problema, yo lo puedo resolver por una ecuación y puedo encontrar las edades de María, puedo encontrar los datos que me están pidiendo. Pero si se dan cuenta, el proceso es que me dan unos datos, yo los relaciono con las incógnitas. El problema también me da, ¿cómo se llama esto? Una ecuación, la ecuación que es la que tengo que resolver. Y por último, pues resuelvo la ecuación, encuentro un valor y el otro es más fácil de encontrar. ¿Ok? Chicos, aquí está un problema. Este es de los más sencillos que existen, ¿verdad? Poco a poco hemos ¿cómo se llama esto? Hemos ido resolviendo más ecuaciones, ¿ok? Pueden copiarlo, chicos. Este tema sí sería bueno que lo copiaran y que lo tenían muy presente. Miren, pero, miren, la palabra tiene 4 años más. Tiene más, recuérdense. Si esas sí se las di. Tiene más significa sum. Miren, tiene más. Ahí, de ahí vino. María tiene 4 años más que Carlos. Entonces, ¿con qué lo relacioné? Con una suma. ¿Sí? Y la ecuación, pues era fácil, va, decía la suma de la edad de María más la edad de Carlos me da 20. Ahí de una vez me estaba diciendo la palabra suma, ¿verdad? Ahí no habría ningún problema, ¿ok? Les doy un tiempecito, chicos, para que lo copien o le tomen captura. Ok. ¿Estamos, chicos? ¿Lograron copiar? Mau, Gaby, Fer, Cristian. Ya se nos va a acabar Sí, ahorita. profe, ya terminé. Ahorita se nos va a acabar el tiempo te queda un minuto. Mejor lo voy a acabar yo de una Un vez. minuto 13, un minuto 11. Sí, pero acordémonos que tenemos hasta las 9:30. Así que cierro esta sesión, pero nos volvemos a conectar. ¿Estamos? 2, 1, y un minuto cabal. Chicos, nos 59 volvemos a segundos. conectar, por favor. Parece que termine el tiempo. Ya que se nos. Pues, profe, bueno,